Continuando con el tema anterior que empezamos a analizar y veíamos que era corriente, en dado caso nosotros nos vamos a enfocar también en que cada material que está circulando electrones y en este caso podríamos decirlo así, cables, cada uno de estos van a presentar cierta resistividad que va a formar parte del mismo material. Es algo que tenemos que tener en cuenta porque eh, todo material tiene cierta característica y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta en estos aspectos. Si no corre esto. Bueno, entonces, en este caso, como les decía, algo que tenemos que tener en cuenta es de que cada material que conduce electrones va a tener cierta resistividad. Y miren, algo que tenemos que tener en cuenta es de que cada una de las cuestiones aquí presentes, como lo podemos ver, cada material tiene cierta resistividad. Podríamos ponerlo así de ejemplo. En este caso, si nosotros estamos utilizando eh, para transmitir datos en redes y toda la cuestión, ¿qué es mejor? Si nos damos cuenta aquí está la plata, el cobre, el oro, el aluminio, en que estos están establecidos desde la menor resistividad hasta la mayor resistencia que puede provocar la oposición al paso de los electrones. Entonces, regularmente, si se dan cuenta, en los componentes electrónicos tenemos el cobre, que si se dan cuenta es uno de los que tienen menor resistividad. Pero muchas veces el cobre, el problema con el cobre es de que tiene mucho, mucha contaminación. Entonces es fácil de que se oxide. Entonces, regularmente los buenos conductores, en este caso, es el oro. Y muchos de los componentes electrónicos, tarjetas de video y cuestiones así, vienen bañadas en oro. Por el simple hecho de que el oro es muy difícil a que se oxida, pero de manera mucho menor que el cobre. Y entonces por eso es de que utilizan el oro como una parte de la resistividad. Pero eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Entre más larga sea nuestro cable, mayor resistividad vamos a tener. Y si nos damos cuenta, podríamos decirlo así, tenemos una ecuación en la cual pues establece la relación entre la resistividad, el área y, podríamos decirlo así, la resistencia. Entonces, esa figura que se llama phi, digámoslo así, una P, representa los valores de resistividad, que en este caso lo podríamos ver en la tabla anterior. L representa la longitud y A representa el área. Entonces, algo que podríamos decir aquí, entre más larga sea nuestro cable, mayor resistencia va a provocar, o mayor oposición al paso de los electrones va a provocar este. Por ejemplo, y yo lo tengo mucho en el ejemplo de que cuando nosotros queremos instalar cámaras y empezamos a tirar cable UTP, y regularmente el UTP es cable de cobre, tiene baja resistividad. Entonces empieza a fallar casi que a los 50, 60 metros. Y ahí sí, ¿a qué nos referimos como que empieza a fallar? Ya nos está llegando la suficiente señal para poder alimentar o recorrer más que todo ese
es el largo del cable. Entonces eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Que va a depender mucho también de su longitud, como también de el área que estamos trabajando. Y regularmente es el área transversal de estos datos que nosotros estamos queriendo conocer. ¿Y a qué nos referimos como el área transversal del cable? En este caso, pues tenemos este tipo de cables aquí. Vamos a bajarlo de este lado. Aquí está. Regularmente tenemos este cable. Entonces, anteriormente hablábamos de que la corriente trabajaba por la densidad de corriente, que es esa J, la E que representa el campo eléctrico, la L representa la longitud y el A es esa área transversal que es la que vemos en este sector. Algo que tenemos que tener en cuenta, podríamos decirlo así, es que cuando nosotros estamos trabajando con cables, muchas veces va a depender mucho de la cantidad de corriente que es la que circule en ese conductor. Yo no sé si alguno de ustedes ha instalado alguna luz, un tomacorriente, podemos decirlo así, y han utilizado un cable muy largo, bueno, muy delgado para alimentar algo que consume, digámosle, un gas neón, un foco de esos halógenos. No sé si muchos de ustedes, yo creo que sí lo conocieron, pero vemos que esos gaseones, bueno, tal vez no el gaseón de tubo de fluorescente, sino que hay unos halógenos que se utilizaban para las lámparas incandescentes, podríamos decirlo así, y estas consumían mucha corriente. Algunos le colocaban un cable muy delgado y ¿qué pasaba? Este venía y agarraba fuego. Por el simple hecho de que, aunque ustedes lo tuvieran con un cable muy corto por su longitud, pero el área, que era lo que estamos analizando aquí, esta área, por ser cable muy delgado, llegaba a calentarse. O sea, así como hablamos en el tema anterior, donde la densidad de la corriente es la cantidad, tiene esa N, que es la cantidad de electrones que circulan a través del cable. Al momento de tener muchos más electrones, más amperaje, genera calor. Y entonces ahí es en donde entra esta parte de la conservación de energía, donde no se destruye, sino que se transforma. Y en este caso, el paso en este caso, la oposición del paso de la corriente está provocando que se caliente, genere calor, de ahí fuego y pues que termine quemando la el cable que estamos analizando ahí. Y para poder analizar eso, podríamos decirlo así, podemos utilizar esta ecuación que tenemos aquí. Vamos a ponerla de este lado. Vamos a ver si lo van a ver. No deja. Vamos a dejarlo ahí. De aquí este lado. Bueno, esto nos referimos. En donde tenemos la V. Vamos a poner aquí la V de voltaje. La R de corriente. Bueno, la R de resistencia. Vamos a escribir. Y la I de corriente. Entonces, algo que tenemos que aprender o tener que entender es de que en un circuito cerrado, y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, estamos hablando de un circuito cerrado en donde hay un consumo, esta es una batería, en donde el ganante es positivo, podemos decir así, y luego tenemos una resistencia, luego cerramos aquí.
Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es de que en un circuito cerrado, eso es lo que hay que comprender aquí, en un circuito cerrado, y nos referimos a este circuito cerrado, eso que tenemos aquí, hay una corriente. Entonces, podríamos decirlo así, la R va a representar el consumo, que va a ser una resistencia, y la V, voltaje. No sé si alguno de ustedes ha logrado tener o utilizar en este caso algún multímetro y ha intentado medir corriente directamente hacia la resistencia. Si se dan cuenta, no van a lograr medir corriente, porque algo que tenemos que tener en cuenta es de que la corriente la mide en serie al circuito. ¿A qué nos referimos como en serie al circuito? Entonces vamos a volver a replicar este circuito de este lado y tenemos esto aquí. Vamos a colocar nuestro amperímetro acá. Vamos a poner acá y la resistencia. Eso va a ser R, el voltaje, y la corriente es la que está circulando aquí. O sea, algo que tenemos que tener en cuenta es de que este va a ser un medidor de corriente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando vayamos a medir corriente, eso sí, siempre en un circuito cerrado, porque no podemos hacerlo en un circuito abierto, porque este va a generar, podríamos decirlo así, una no lectura o una falsa lectura. O no sé si ustedes se han dado cuenta de que hay un video en el cual está circulando, en el que me ponen a medir en paralelo. Y medir en paralelo es como que ustedes vinieran y agarraran este, estos cables y lo conectaran aquí directamente. Uno aquí, vamos a cambiar de color aquí. A este le vamos a poner un celeste. Y el otro cable aquí. Y ustedes aquí van a medir amperes. Al momento de hacer esto, así como lo pongo yo de este lado, lo que hacen es venir y poner en cortocircuito la resistencia o la parte de consumo. Entonces, lo que harían ahí, en lugar de estar midiendo, estarían haciendo un cortocircuito y pues dañarían el equipo. Harían un cortocircuito en un video que está circulando. Pues están los capacitores, unos capacitores anaranjados. Todo lo ideal cuando tenemos este tipo de configuración y queremos medir aquí desde estos extremos que tenemos aquí, regularmente lo que nosotros vamos a medir va a ser voltaje. Voltaje en la resistencia. Lo que nos va a medir ahí va a ser el voltaje en la resistencia. Y de manera en serie vamos a tener que medir lo que es el amperaje. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de voltaje y la fórmula de corriente es igual a la multiplicado por la resistencia. Y ahorita me recuerdo de algo que decía uno de mis alumnos, que igual les di clases. Y para poder recordarse de esto, aparece esto. Esto va a ser igual a BRI. Y que si es lo mismo, podríamos ser así. Pero ellos decían, viva la reina Isabel. Viva la reina Isabel. Entonces es una manera para poder interpretar eso. Utilizando este costo. Viva la reina Isabel. Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar estas ecuaciones. Entonces, venimos de corriente,
Analizamos que era una resistencia, que es la resistividad, y después caemos a el consumo, en este caso sería de el voltaje en relación a la resistencia. Eso que tenemos que tener en cuenta. ¿Y para qué nos sirve este caso? Porque si se dieron cuenta en los ejercicios anteriores, cuando hablábamos de circuitos en serie, circuitos en paralelo, tanto de resistencia como de capacitores, en ambos nunca analizamos el valor del voltaje o de la corriente que está circulando en cada uno de esos componentes, aunque en el de capacitores no tenemos corriente. Entonces, hay solo capacitancia. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Para qué nos va a servir eso? El tema que vamos a ver a continuación va a ser el tema de eh, circuitos cerrados, la ley de Kirchhoff. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué nos va a servir esta formulita de Viva la Reina Isabel? Bueno, pues entonces vamos con el tema del día. Siguiente tema. Entonces ya vimos resistividad, la relación entre el voltaje, la resistencia y corriente. Y ahorita vamos a entrar a ver las reglas de Kirchhoff. Kirchhoff, con doble H y doble F. Y es que algo que tenemos que tener en cuenta es que en dado momento nosotros vamos a tener distintos medios, podríamos decirlo así, y enfocándolo en la parte del, podríamos decirlo así, de un circuito cerrado. Pero dentro de ese circuito cerrado pueden haber otros circuitos cerrados. Entonces, hay distintas maneras de poder analizar las reglas de Kirchhoff. Hay dos. Una de el análisis de nodos y la otra es por el análisis de mallas. El caso que yo he enseñado y pues para mí es el más fácil es el análisis de mallas. Porque en dado momento cuando analizamos nodos hay que analizar la unión de dos corrientes y pues en dado momento nos terminan haciendo, podríamos decirlo así, revolución. ¿A qué nos referimos como revolución? Nos referimos al hecho de que muchas veces no entendemos por qué un nodo entra dos corrientes y termina saliendo solo una. Entonces genera un poco de confusión. Pero vamos. En este caso nos referimos a esto. Vamos a poner estas dos imágenes que tenemos aquí. Y aquí. Aquí estamos. Entonces, nos dice que la sumatoria de todas las corrientes, o sea, la regla de las uniones o la regla de nodos, válida en cualquier unión. ¿A qué nos referimos con eso? Que válida en cualquier unión. Bueno, ¿a qué nos referimos con válida en cualquier unión? Vamos a poner esta imagen. Si nos damos cuenta, porque no sé si esto ya no se fue hasta arriba. Estamos. Ahí no llego. Vamos a poner abajo. Listo. Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a poner mi imagen para este lado. Y estamos. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que es identificar en dónde están los nodos. Y es en dónde están las conexiones o dónde están las uniones. Vamos a poner esto en verde. Si se dan cuenta, aquí esto representa un punto, otro punto, otro punto y otro punto.
Podríamos decirlo así, en este caso analiza una espira total, que es la que dice que espira 1, una espira total 2, que es la que encierra esta primera parte, y la espira 3, que es la que está aquí debajo. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es ubicar, y si se dan cuenta, aquí selecciona unión y unión, y la otra dice que no es unión. ¿A qué nos referimos como no es unión? Algo que tenemos que tener en cuenta es de que en este punto que tenemos acá, tenemos una corriente, que es esta. Vamos a cambiar de color. Y tenemos esta otra corriente que pasa en este punto. Al momento de llegar esas dos a ese punto, genera una corriente distinta que va hacia abajo. Es como que decir una T. O sea, ustedes vienen y tienen una T, entra agua de un lado y entra agua del otro lado. Tiene que salir agua por la parte de abajo. No puede salir por otro lado, no puede regresarse hacia el otro lado. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. A eso se le llama uniones. Y aquí podemos ver lo mismo. Tenemos una corriente en esta dirección, otra corriente en esta dirección y la otra corriente aquí. Y si nos damos cuenta, en este caso, la de esta misma corriente que está pasando aquí es la misma que sale. Es como un codo. Entonces, por tal motivo, ahí dice no es unión. ¿Por qué? Pues la misma señal que entra es la misma que sale. Entonces, a eso se refiere esta de la regla de las uniones. Para mí es algo complicado porque tenemos que analizar cada una de las uniones y de cada unión generar una ecuación y pues ahí es donde se complica un poco porque eh, podríamos decir así, no logra comprender uno con tanta facilidad cuál es la posición o la opción de cuál tomar. La otra opción aquí, podríamos decirlo así, es esta. Vamos aquí, es esta. En la que nos dice que, vamos a jalar la otra gráfica, es esta. Aquí estamos. Y dice que la sumatoria de voltajes es igual a cero. Y nos dice que la regla de las espiras, o en este caso la regla de las mallas, es lo que tenemos que tener en cuenta. Para cualquier espira cerrada, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, cerrado. O sea, en este caso que no tenga fugas o salidas de electricidad, podríamos decirlo así. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, y es que nosotros venimos y vamos a analizar distintas mallas, podríamos decirlo así. Vamos a usar el resaltador aquí y le vamos a poner con color amarillo. Podríamos decirlo así, en este sector que tenemos acá. Si amarillo está muy bueno. Un poco más intenso. Esto que tenemos aquí representa una malla en donde está comprendido esta resistencia y esta resistencia. Esta parte encierra una malla. Vamos a ir con la otra malla y es la que tenemos aquí, que encierra estas tres resistencias.
y que para él forma parte esta resistencia y esta resistencia. Y por último, tenemos esta otra malla. Vamos a poner así en rosita. Esta que tenemos aquí, ¿eh? En donde, vamos a poner un rojo corriendo. Tenemos esta resistencia y esta resistencia. Entonces ahí podemos ver que este circuito que estamos analizando tiene 3 mallas cerrados. O sea, si se dan cuenta, está cerrado cada malla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahí? Y cómo utilizar esto de la sumatoria de voltajes igual a 0. Como lo vimos anteriormente, podríamos decirlo así, la resistencia es un elemento que se opone al paso de la corriente. Al momento de oponerse al paso de la corriente, disminuye el voltaje. O sea, que si nosotros venimos y colocamos 10 voltios en esa batería que tenemos ahí, como una E, y le colocamos una resistencia, en este caso las resistencias van a ser elementos de consumo. Entonces, al momento de saber que son elementos de consumo, en una malla, esa sumatoria de voltajes van a ser iguales a 0. ¿A qué nos referimos como iguales a 0? Es que las resistencias que están en ese circuito forman un consumo de todo el voltaje que está en ese circuito. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. A que las baterías o las fuerzas electromotrices, que regularmente lo conocemos como generadores o cuestiones así, son de voltajes, podríamos decirlo así en las ecuaciones, voltajes positivos. Y las resistencias como negativos, como elementos de consumo. Bueno, entonces, vamos aquí a esto. Cómo desarrollar, cómo establecer, cómo venir y conocer estas corrientes dentro de este circuito. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta y que vamos a analizar ahí bien es que cada una de las mallas van a tener un voltaje. Podríamos decirlo así. ¿Qué voltaje tenemos en la primera malla? Para nosotros, esta va a ser la primera malla. Vamos a poner aquí esto. Una malla. Esta sería nuestra segunda malla y esta sería nuestra tercera malla. ¿Qué voltaje tenemos ahí? Aquí sí tenemos un voltaje y ese que se nos presenta en este punto. Aquí tenemos un voltaje E que pues, a fines de ilustrativos no tenemos el valor de este voltaje. Bueno, entonces vamos a agregarle ahí valores a nuestro circuito y vamos a resolverlo. Entonces, vamos a ver cómo queda. Bueno, entonces vamos a hacer el circuito. Yo lo hice aquí abajo, en el cual pues ya le agregué valores a tanto a la batería que tenemos aquí, que siempre recordar que el positivo es la parte más larga de ese esa imagen diagrama. Y asignamos que son 25 voltios, 2 ohmios de la resistencia que tenemos ahí, 10, 6, 5, 14 y 13 ohmios, que fue valores al azar que yo les asigné. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es venir y encontrar valores al azar. Valores al azar. En este caso no. Los valores de las corrientes que en este caso van a circular en esas 3 mallas que tenemos ahí. Ahora bien, algo que tenemos que tener en cuenta aquí
es de que vamos a tener que analizar cómo va a ser el paso de la corriente en cada uno de los elementos. Regularmente la corriente se toma en el sentido de la batería, que parte desde el positivo, o sea, parte desde aquí y se mueve hacia este lado, luego pasa para este lado, para este lado, para este lado y termina aquí. A esto se refiere de la corriente y nosotros la vamos a llamar corriente de la malla 1. Regularmente nos fijamos en la batería. Ahora bien, si nos damos cuenta en las otras dos no existe una batería como tal. Entonces, nosotros podemos colocarlas a pues el valor que nosotros queramos, podríamos decirlo así. No tal vez el valor, sino que en el sentido que nosotros queramos. Entonces, puede ir a favor de las agujas del reloj, o sea, que circule en torno a este movimiento, o puede que circule en contra de las agujas del reloj, o sea, en este otro movimiento. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a agarrar la primera a favor de las agujas del reloj, para acá y para acá, podríamos decirlo así, así. Y la otra en contra de las agujas del reloj. Vamos a dejar aquí. Podríamos decirlo así. Y así se va a mantener. Vamos a arreglar este, que no me gustó. Bueno, entonces, este va a ser, vamos a ampliar aquí, corriente de la malla 2 y esta corriente de la malla 3. Bueno, entonces vamos y desarrollemos este circuito que tenemos aquí. Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo desarrollar esto? Vamos a poner aquí, sí, un gasolina. En este caso, las sumatorias de voltajes son iguales a cero. Bueno, entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es de que las baterías suman y las restas son resistencias y la resistencia resta, consumen, podríamos decirlo así. Recordemos la cuestión anterior, que voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, aquí vamos a analizar por resistencias. Y algo que tenemos que tener en cuenta es de que hay resistencias en la cual circulan dos corrientes. Podríamos decirlo así. Tenemos, vamos a poner un amarillo, este amarillo. Esta resistencia, tenemos esta resistencia y también tenemos esta resistencia en la cual circulan dos corrientes. Regularmente en una resistencia van a recorrer dos corrientes. Muy difícil que recorran tres corrientes. Por eso es de que en el anterior caso, cuando hablábamos de las conexiones o de nodos, solo hablaban de corriente 1, corriente 2 y se unían. Entonces, vamos. ¿Qué hacemos aquí con estas? Algo que tenemos que tener en cuenta es colocarle el sentido de la corriente. Podríamos decirlo así. Como esta está a favor de las agujas del reloj, sale de la batería en positivo, viene y pasa por esta resistencia en esta dirección. Esta sigue y pasa en esta dirección en esta resistencia. Ahí estamos. Vamos con la corriente número 2. ¿Cómo pasa en esa resistencia? En esta resistencia, pues pasa en este sentido. Si se dan cuenta, inicia y baja.
Esa es la única. Vamos a cambiar aquí de color. Y vamos a poner este rojo. Bueno, no, rojo no. Listo. Tenemos que aquí tenemos esta corriente que va de aquí para acá. La de abajo. Cáncer. Vamos a poner todos en el color. Esta verde viene acá. Va en esta dirección. Este viene acá. En esta otra dirección. Estamos. Vamos a ponerle el azul que aquí también va en esta dirección. Para que así tengamos acá las tres. Y esta celestana va así. Tenemos esta dirección. Y tenemos esta dirección. Y aquí tenemos esta dirección. Nada más para poder representar cómo van las direcciones de las corrientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a analizar la malla número 1, que la malla número 1 está comprendida por la batería, que de 25 voltios, por la resistencia de 2 ohmios, por la resistencia de 10 ohmios y por la resistencia de 14 ohmios. Entonces, vamos. En este caso, vamos de este lado. Vamos a ponernos en este azul. Entonces, vamos. Las baterías suman, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, 25 voltios positivos. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta, podríamos ser así, y es que a veces pueden tener dos baterías. Aquí yo lo vamos a poner aquí de este lado. Aquí. Podemos tener una batería aquí, pasa la resistencia, y luego tener otra batería aquí, y que esta conecta con la resistencia. Esto es positivo y esto es positivo. Bueno, nosotros venimos y colocamos la corriente en este sentido. Digamos que agarramos la mayor, que en este caso sería 25 y aquí sería 10 voltios. 25 voltios solo hay una. ¿Qué haríamos aquí? La corriente agarraríamos de la batería más potente, podríamos decirlo, de la de 25 voltios, y girar en torno a esta, o sea, salir de positivo para este lado. Bueno, si sale de positivo, va a ser, pues, la corriente va de este lado, aquí la corriente pasa en esta dirección, y aquí en esta dirección. Ay, ya borré lo que no quería borrar. Bueno, esto es lo que quiero borrar. Bueno, aquí la corriente va a salir de negativo. Bueno, en este caso, podríamos hacerlo así, analizando esta pequeña batería. Los 25 voltios se van a sumar, de ahí vamos a restar esta resistencia que acá. Y entonces pues, llegamos a la otra batería. ¿Es batería? ¿Va a sumar? No. En este caso va a restar. ¿Por qué? Porque la corriente está saliendo de esta parte negativa que tenemos aquí. Está contraria a la posición. Es como que ustedes agarraran dos baterías y las colocaran positivo con positivo. Si se dan cuenta, este es positivo y se mueve. Vamos a cambiar de color. Este positivo se viene acá y pum, cae al otro positivo. Lo que está generando ahí es resta potencial eléctrico, que es el voltaje. Y por eso es de que esta cuestión de la batería va a quedar como menos voltaje, o menos 10 voltios, por el simple hecho de que sale de negativo. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No siempre todas las baterías van a sumar. Entonces, continuemos. Entonces tenemos los 25 voltios de esta batería, en la malla número 1. Pasamos la resistencia que está arriba de ella, y son los 2 ohmios por, si se dan cuenta, ohmios es la resistencia y la corriente, que en este caso sería I1. Bueno, luego pasamos al de 10.
Pero si algo que tienen que tener en cuenta es en este de 10 que tenemos distinto sentido. La corriente que está en azul, la de arriba, y la corriente que está en verde, que es la corriente 2, está contraria a su posición. Por tal motivo, en este caso sería menos la resistencia, que son 10 ohmios, por. En este caso vamos a tomar como positiva la malla que estamos analizando. En este caso, la I1. Y como negativa, porque va contrario a la posición, la I2. Bueno, luego analizamos el de 14, que es lo mismo. Solo que si se dan cuenta, ahí en la 14, de la 14 resistencia, ambas van en la misma dirección. Ambas van hacia abajo. Entonces, ahí se suma. ¿A qué me refiero yo de sus sumas? Suman sus corrientes. Menos 14 por I1. Y siempre empezamos por la malla que estamos analizando. En este caso vamos a poner aquí I1. Estamos. Sería I1 más I2. No, ahí sería I3. Y esto va a ser igual a 0. Porque si se dan cuenta ya regresamos a todas las posiciones. Entonces vamos a sumar esto. En este caso 25 voltios menos 2 y 1 menos 10 y 1 más 10 y 2 menos por menos más menos 14 y 1 menos 14 y 3 y 3 y todo esto igual a 0. Bueno, entonces juntamos las I1 y esto nos queda como 25 voltios menos 2 más menos 10 menos 2 menos 10 menos 12 menos 26 y 1. Y ahí nos queda como más 10 y 2 menos 14 y 3 igual es 0. Bueno, entonces ya tenemos aquí la ecuación de nuestra primera, podríamos decirlo así, primera malla. Ahora vamos a la segunda malla y la vamos a poner de este lado. Vamos a cambiar de color y vamos a ponerle negro. Entonces, aquí vamos a poner corriente número 2. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta ahí es de que no tenemos voltajes, solo tenemos corrientes. Entonces, empecemos por la que no tiene doble corriente. Y si en dado caso no tenemos otra que no tenga corriente o doble corriente, pues iniciamos con la que nos apetezca, podríamos hacerlo así. Podemos empezar por la 10, podemos empezar por la 6 o por la 5. Entonces, vamos. Resistencia siempre consumen menos 6 que tenemos ahí de la malla que nosotros estamos manejando. Va a ser la primera, va a ser positiva, en este caso I2. Pero I3, si se dan cuenta, también van en el mismo sentido, entonces es positiva. I3. ¿A qué nos referimos? Las flechitas, la flechita verde y la flechita roja, celeste, tienen lo mismo. Vamos con el siguiente, que en este caso sería 10. Aquí sí, están contrarias, la I2 y la I1. Entonces nosotros vamos a trabajar, en este caso, como la I2 como positiva, menos, porque va a contrario el sentido, a la I1. Si se dan cuenta, podríamos hacerlo así. Vamos a poner aquí el amarillo. Esto que tenemos aquí representa lo mismo que tenemos aquí.
Solo que, si se dan cuenta, está cambiado por el simple hecho de que en qué malla estamos analizando. En una estamos analizando la malla 1 y en la otra estamos analizando la malla 2. Por eso es que están cambiadas. Solo por eso. Bueno, entonces ya tenemos la de 10. Ahora vamos con la de 5. Que la de 5, si se dan cuenta, pues no tiene otra, otra resistencia. Eso que sería otra corriente, perdón. 5 y 2. Y esto es igual a 0. Bueno, pues démosle ahí. Sería menos 6 y 2, menos 6 y 3, menos 10 y 2, más 10 y 1, menos 5 y 2, igual a 0. Juntamos las y 2, que en este caso sería 6, 16, 5, 21, 21 y 2, menos 6, aquí negativo, menos 6 y 3, y por último, más 10 y 1. Bueno, vamos a dejar ordenada de una vez. Esto igual a 0. ¿A qué me refiero yo? Y 1, y 2, y 3. Que sería 10 y 1 menos... Aquí negativo también. Ah, no, positivo, sí es positivo. 10 y 1 menos 21 y 2 menos 6 y 3. Esto igual a 0. Entonces ya tenemos ahí las ecuaciones. Bueno, démosle. La siguiente, que en este caso sería la corriente número... Vamos a ponerlo rojo. La corriente número 3. En este caso, igual, no tenemos voltajes. Entonces, démosle. Empecemos por el 14. Digámoslo así. Menos 14. Ahí tenemos dos corrientes. Si se dan cuenta, las dos van en el mismo sentido. Que sería I3. Empecemos por la malla que estamos analizando. Más I1. La que tenemos ahí. De ahí vamos a la de 6. Menos 6 por I3. Igual la I2 está en el mismo sentido. I3 más I2. Y de ahí la de 13. Menos 13 y 3. Eso es igual a 0. Bueno, entonces le damos ahí. Esto quedaría como menos 14 ahí. Y 3. Menos 14 y 1. Menos 6 y 3. Menos 6 y 2. Y menos 13 y 3. Igual a 0. Sumamos ahora sí 3 que tenemos ahí. Sería 14 menos 6. Menos 14 menos 6 menos 20. Menos 13 menos 33. Menos 33 y 3. Menos 14 y 1. Y menos 6 y 2. Es igual a 0. Bueno, lo ordenamos para que nos quede así chulo. ¿A qué me refiero de chulo? 14 y 2 y 1. Menos 6 y 2. Y menos 33 y 3. Igual a 0. Entonces, tenemos aquí, podríamos hacerlo así, ya tres ecuaciones con tres incógnitas. Corriente 1, corriente 2, corriente 3. Vamos a modificar esta que tenemos aquí al inicio. Vamos a pasar el voltaje hacia el otro lado de la igualdad para poder tener ya las tres ecuaciones así. Menos 26 y 1 más 10 y 2
menos 14 y 3 igual a 25 negativo. 25. Y estamos. Entonces tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas. Entonces, aquí podemos nosotros venir y agarrar sistemas de ecuaciones del curso de álgebra lineal, o bien pues utilizar la calculadora, que es la herramienta que nosotros tenemos. Voy a abrir la calculadora. Bueno, pues aquí está la calculadora. Y entonces, regularmente vamos a irnos a modo. Vamos a poner esto, modo. De aquí nos vamos a resolver ecuaciones. Aquí está. De tres incógnitas. Resolver sistema de ecuaciones con tres incógnitas. O bien ustedes pueden venir y colocar, podríamos hacerlo así, usar matrices, las determinantes, utilizar el método de Gauss-Jordan o el de Newton-Raphson para poder encontrar los valores de, en este caso, corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Bueno, entonces vamos a tener esta calculadora de esta manera. Yo digo que a veces lo que tenemos que aprender a utilizar es la calculadora. Muchos de nosotros tenemos buenas calculadoras, pero no sabemos cómo manipularlas o obtener su resultado. Entonces vamos. En este caso sería el primer dato. Sería el valor de A que está en X. Entonces X va a ser I1, Y va a ser I2 y Z va a ser I3. Y el valor de D es el valor de lo que está del otro lado de la igualdad. Entonces, de un lado de la igualdad dejamos el voltaje y del otro lado de la igualdad dejamos todas las resistencias con corriente. Entonces vamos. En este caso sería, primero, menos 26. Le damos igual. El siguiente sería 10. Le damos igual. El siguiente sería menos 14. Y al final nos daría menos 25. Que es lo que tenemos en el otro lado de la igualdad. Bueno, vamos a movernos aquí. Y vamos a la segunda ecuación, que en este caso sería 10 positivos menos 21 que menos 6. Y por último, 0. Que es lo que tenemos ahí, 0. Ahora vamos aquí, menos 14 menos 6 menos 33 y 0. Ahora vamos a dar igual para que lo resuelva. Y nos dice esto. Que X, en este caso sería la corriente 1, es igual a 2.06. 2.06 amperios. La I2 sería, vamos a dar igual, 1.29, 1.3, pongámosle. 1.3. ¿Sí este va? Sí, 1.3 amperios. Y la corriente 3 va a ser igual a menos 1.12 negativo. Bueno, muchos se preguntarán, ¿allí hay corriente negativa? Regularmente corrientes solo hay positiva. Y la corriente también representa una especie de vector. Podríamos decirlo así. Entonces, cuando nosotros nos sale una corriente negativa como la que tenemos ahí, podríamos decirlo así, lo que está provocando, lo que está generando, en conclusión, es de que el sentido, vamos a ponerlo ahí, en este caso, el sentido que se tomó, en la corriente
3, que es lo que tenemos ahí, es contraria a la que se eligió. A la que se eligió. Si nos damos cuenta aquí, nosotros habíamos tomado esta manera. Vamos a ponerlo aquí. Esta. Nos salió negativo. Por tal motivo, no tiene que ir en esa dirección, sino que tendría que ir en contra. Ese es más que todo en los cálculos matemáticos, porque ustedes no van a venir y van a lograr modificar o mover una corriente. Pero realmente este sigue la trayectoria, sigue la ruta que les propuesta. Y por tal motivo, pues en este caso ella escoge su propia dirección. Y en este caso, ya matemáticamente, nos dice que la dirección de este sistema va a estar en este sentido. O sea, como nos salió negativo, esa última va a ir a favor de las agujas del reloj. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y a eso nos referimos en el tema de corriente, parte corriente, de resistividad, de resistencia y las reglas de Kirchhoff.